Bueno, fíjense, lo que nos toca ver hoy día en realidad es el inicio de la teoría del delito, es cómo surge un poco, para qué existe la teoría del delito y cuál es su importancia en el marco del derecho penal y en el marco también de lo que ahora con el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Bueno, ya no es tan nuevo, ¿no? El 2004, se conoce como la teoría del caso, ¿no? Fíjense ustedes, cuando nosotros hablamos de teoría del delito, realmente de manera inmediata nos viene a la mente un trinomio, que está compuesto por la teoría tripartita, ¿no? Que se compone por tres categorías. Y se nos dice que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Y es más, algunos autores incluso agregan que es la conducta además punible, ¿cierto? Pero de manera general, la teoría tripartita nos dice que el delito en sí es la conducta humana y voluntaria, típica, antijurídica y culpable. Estas son, pues, amigos y amigas, las famosas categorías del delito, que además se aplican, yo diría, de manera mayoritaria por nuestros operadores de justicia, tanto a nivel del Ministerio Público como también a nivel del Poder Judicial. Esta teoría, o en general la teoría del delito en sí, ustedes dirán, ¿por qué se habla de teoría, no? Si justamente esto pareciera como si fuera una clase de matemática, ¿no? La teoría de la, no sé, de alguna ecuación matemática, ¿no? ¿Por qué se habla de teoría? Y en verdad, esta idea de orientar el derecho penal hacia la ciencia, y es más, de hablar de la ciencia del derecho penal, es porque como toda ciencia, lo que busca o lo que se busca en el derecho penal es predictibilidad. Y la teoría del delito se llama teoría general porque lo que busca es generar esa predictibilidad. Es decir, que las personas puedan ya vislumbrar a futuro que si realizan un comportamiento que encaja dentro de estas categorías llamadas elementos, ¿cierto? Categorías en sí, entonces va a recibir una sanción, porque a toda acción viene una reacción. Esto es como toda conducta, toda omisión regulada va a traer una consecuencia, ¿no? Entonces, ese es el gran aporte realmente de la teoría del delito, darle predictibilidad a las consecuencias futuras que se van a generar producto de las acciones o omisiones que las personas realicen. Y por eso se habla de una teoría general y por eso es que tantos penalistas se preocupan mucho, ¿no? Por buscar, pues, dejar en claro cuáles son estos componentes que de manera uniforme se van a presentar en todos los casos. Se van a presentar cada vez que califiquemos a algo como delito. No habrá delito si alguna de estas categorías no existe. Y la teoría tripartita justamente recibe el nombre de tripartita, ¿no? Que es un grupo de personas que siguen esta posición, porque la teoría tripartita se divide en tres, como les decía, ¿no? Se dice, para que algo sea considerado delito, entonces ese algo debe estar compuesto por una conducta, en primer lugar, humana, en segundo lugar, voluntaria, y además que se enmarque dentro de la descripción del tipo penal. Por ejemplo, si el tipo penal dice, el que mata a otro será sancionado con una pena de 6 a 20 años, tendremos que encontrar a una persona que acabe con la vida humana independiente de otra persona. Entonces, cuando nosotros tengamos un comportamiento que encaje, ¿no es cierto?, dentro de la estructura establecida por el legislador, diremos que ese comportamiento constituye un comportamiento humano, porque es realizado por un ser humano, voluntario, porque lo hizo queriendo acabar con la vida de otra persona, y típico, porque se encaja dentro de la descripción del tipo penal. No será delito, por ejemplo, el que un extraterrestre mate a otra persona. ¿Por qué? Porque, claro, muchos me dirán, pero los extraterrestres no existen. Bueno, por ahí algunos dicen que sí, ¿no? Hay muchas teorías también sobre eso. Pero ¿por qué no será delito? Porque nosotros en el Perú y en el mundo entero, cuando hablamos de teoría general del delito, estamos hablando de la teoría donde el comportamiento típico debe ser realizado por una persona humana. O sea, no un extraterrestre, no un alma en pena, ¿no es cierto? No un fantasma, ¿no? Es más,
Eh, Hoy en día hay toda una corriente nueva que contempla la responsabilidad penal, aunque en el Perú le llamamos responsabilidad administrativa, de la persona jurídica. Corriente que ha generado toda una revolución porque ha trastocado esta premisa elemental de que el delito es realizado por una persona humana. Y por esa razón se han reformulado algunas de estas categorías del delito que estamos viendo aquí. La culpabilidad, por ejemplo, se va a entender de una manera distinta. Pero no los quiero confundir con eso hoy, porque hoy estamos viendo en líneas generales la teoría del delito. Pero sí se los quiero comentar para dejarlo como una inquietud, porque ya en el Perú está vigente la ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica en el proceso penal y que contempla sanciones penales, ¿sí? Consecuencias que ya no son accesorias, ¿no? Sino que pueden darse a una persona jurídica, incluso con independencia de que no logremos encontrar a la persona natural responsable directa del hecho al interior de la persona jurídica, al interior de una empresa, por ejemplo. Entonces, esto pues ha generado una reformulación de la teoría del delito, pero obviamente para poder conocer en qué consiste esa reformulación es fundamental, es indispensable que primero conozcamos bien cuáles son los elementos de esta teoría del delito. Y el primer elemento, como les decía, es la tipicidad. La acción tiene que enmarcarse en la descripción del tipo penal. Si mato a un perro, podrá ser otro delito, pero no será homicidio. Si mato a un bebé dentro de la barriga de la mamá, tampoco será homicidio, porque en el homicidio se sanciona o se protege, mejor dicho, la vida humana independiente. Pero una vez que esa conducta humana y voluntaria haya encajado en los elementos del tipo penal, vamos a pasar a la segunda categoría del delito, que es el análisis de la antijuricidad. Y ojo que yo no puedo alterar el análisis. Yo no puedo analizar primero la antijuricidad y después la tipicidad, porque el orden secuencial para analizar la teoría del delito es este. Primero, conducta humana, voluntaria, típica en primer lugar, antijurídica en segundo lugar y culpable en tercer lugar. Yo no puedo analizar primero la culpabilidad y luego la tipicidad, porque este es el orden de análisis que manda justamente una teoría que, como les decía, busca generar predictibilidad en la aplicación de los diferentes casos penales. Y esto, ojo, es muy antiguo. El tipo penal está con Belin desde 1906. Sí, o sea, esto siempre ha existido, siempre se ha buscado postular esta lógica de teoría que le dé, como les decía, predictibilidad, seguridad jurídica al ordenamiento y a la aplicación de la herramienta más letal con la que cuenta el derecho, el Estado, ¿no? Es el derecho penal. Entonces, una vez que yo analizo que la conducta encaja en el tipo penal, paso a analizar la antijuricidad. Y la antijuricidad, como su nombre lo dice, es la conducta contraria a lo jurídico, contraria al derecho. La antijuricidad debe ser o debe buscar amparar o justificar, legitimar todos los comportamientos que, si bien son contrarios a derecho, se encuentran amparados en las famosas causas de justificación. Entonces, si mi comportamiento es típico, porque yo sí quería matar a esa persona, pero lo hice para defenderme, ¿no es cierto? Entonces diremos, bueno, entonces el comportamiento no es contrario a derecho porque opera algo que se llama la legítima defensa. Y por tanto, en ese caso, diremos, no continúo con el análisis y simplemente, como no se cumple la segunda categoría, no hay delito. Pero si en el análisis yo estableciera que no hay nada que justifique mi comportamiento típico de haber matado a una persona, entonces yo continuaré en el análisis y diré check en la tipicidad, check en la antijuricidad y pasaré a la última categoría del delito, que es la culpabilidad. En la culpabilidad, según la teoría tripartita, lo que yo voy a analizar es la capacidad de reproche del individuo. ¿Qué tanto la persona que realizó la conducta típica y antijurídica estaba en la capacidad de darse cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, que lo que estaba haciendo era malo? No todos se encuentran en esa capacidad. Por ejemplo, imaginemos que haya un loco, ¿sí? Y el loco
me tira una botella de Coca-Cola en la cabeza, de vidrio, y me rompe la cabeza. Y claro, va por lesiones, imaginemos que lo meten preso al loco a la cárcel. Si el día que el loco saliera, yo lo volviera a ver y le diera una botella de Coca-Cola en la mano, les aseguro que el loco volvería a hacer lo mismo. Me volvería a romper la cabeza con la botella de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque no es capaz de entender que lo que hizo estaba mal. La sanción en un loco no va a poder significar ningún tipo de resocialización. No va a poder ayudarlo a que él entienda que su comportamiento es malo, porque en realidad la sanción no va a cumplir ningún efecto. Por eso es que a un loco no le damos sanciones. Pero muchos me preguntan, ¿y qué hacemos? ¿Lo dejamos por ahí corriendo al loco? No, se le impone a lo que se llaman medidas de seguridad. Por esa razón, el análisis sobre si una persona es capaz o no de darse cuenta que lo que hace está mal, se hace al final, luego de que la conducta se ha determinado que es típica, que no está justificada por nada, o sea, que es antijurídica, y que además ha sido realizada por un sujeto que no es capaz, o si es capaz, dependiendo del análisis, ¿no es cierto?, de ser reprochable, o sea, de darse cuenta que lo que hace está mal. Yo no puedo, y ojo que algunos autores, ¿no?, plantean eso, plantean analizar el tema de la imputabilidad, ¿no?, que se analice la culpabilidad al inicio. O sea, dicen, no, vamos a analizarlo primero, porque finalmente si es inimputable, ¿yo para qué le voy a poner un proceso penal? Ya, no se puede hacer eso. Eso yo creo que parte del desconocimiento de la aplicación práctica del derecho penal, ¿no? Y del ámbito procesal, por supuesto. Porque yo solamente puedo imponer medidas de seguridad en los casos en los que el comportamiento del sujeto haya encajado en la tipicidad y no se encuentre justificado. Yo, por el solo hecho de ser una persona loca, no la puedo mandar al manicomio automáticamente. Depende, pues, ¿no es cierto? Habrá que analizar. Si es una loca que no hace nada malo, es un loco que no hace nada malo, que no es violento, ¿por qué lo voy a mandar? Además, ¿cuánto tiempo lo voy a mandar? La medida de seguridad no puede sobrepasar la duración de la pena, del delito, ¿no? Entonces, todos esos componentes solamente se pueden analizar tomando en cuenta que la culpabilidad se analiza siempre al final. Entonces, estos, amigos y amigas, son los elementos que la teoría del delito plantea se deben evaluar de manera, que la teoría tripartita, ojo, del delito plantea, que se deben evaluar de manera uniforme en todos los casos. Cada vez que yo quiera determinar si algo es o no constitutivo de ilícito penal. Y esta probablemente, amigos y amigas, es la teoría con la que todos hemos estudiado el tema del derecho penal. Y es la que normalmente aplican los jueces en el Poder Judicial. Sin embargo, yo me siento en la obligación de comentarles que a pesar de que esta es la teoría mayoritaria en el Perú, no es realmente la doctrina actual dominante en el mundo entero. Hoy en día se habla más bien de otra teoría, que también es la teoría general del delito, que es la teoría bipartita del delito, que nos dice que en realidad no hay tres categorías, sino únicamente dos: una antijuricidad a secas, o llamada también tipo global de injusto, y la segunda categoría, que sería la culpabilidad. Y lo que hace la teoría tripartita es unir a la tipicidad y a la antijuricidad en una gran categoría llamada tipo global de injusto, y luego a esa gran categoría, a efectos de un análisis práctico, de una evaluación mucho más sencilla, se le subdivide en dos subcategorías, ya no categorías, sino subcategorías, que sería el tipo positivo y el tipo negativo, que más o menos, como lo vamos a ver a continuación, son equivalentes a lo que la teoría tripartita dice o regula como tipicidad y antijuricidad. Esta, amigos y amigas, la menciono porque esta, por ejemplo, es la teoría que sigue el profesor Klaus Roxy, el profesor Verdugo, la profesora Laura Zúñiga, acá en Perú el profesor Iván Montoya. Yo sigo esta teoría también. Muñoz Conde y un montón de penalistas conocidos, que yo diría, creo que la mayoría ya sigue esa teoría, sigue la teoría bipartita, no la teoría tripartita. Y ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Y cuál es la relevancia de estas dos opciones? A ver, ¿por qué? Porque
básicamente hay un problema en el mensaje de la norma, en el mensaje que está dirigido al ciudadano de parte del legislador penal. La teoría tripartita tiene un mensaje que se compone o se divide en tres, y dice: no mates, porque matar es malo. Entonces, para los tripartitas, matar siempre es malo. Por eso, siempre el tipo contiene una connotación negativa, porque matar siempre es malo, siempre. El solo hecho de matar para la teoría tripartita ya es malo, ya está desvalorado. Entonces, el tipo penal, la tipicidad, ya contempla una connotación negativa. Pero dicen los tripartitas, a veces yo puedo justificarte. Y ahí pasa el análisis de la antijuricidad. Entonces dicen los tripartitas, matar siempre es malo, pero a veces está justificado. Y si no está justificado y tú eres capaz de darte cuenta que lo que hiciste estaba mal, entonces es culpable también tu comportamiento, entonces ahí recién digo, bingo, hay delito. Los bipartitas, en cambio, dicen, hay un problema con eso, porque eso no es cierto. Pero ¿cómo no es cierto? No, no es cierto, porque yo les hago una consulta. ¿Matar siempre es malo? Y la respuesta es no. Matar realmente, amigos, no es ni bueno ni malo. Matar es un comportamiento neutro. Los comportamientos regulados en el tipo penal en verdad son neutros. No son ni malos ni buenos. Son malos únicamente cuando no se presenta una causa de justificación. Por ejemplo, en una guerra hasta podría ser bueno matar. ¿Quién es el que recibe más medallas? El que mata más soldados del bando enemigo. Entonces, claro, ahí matar es positivo. Pero como les digo, en realidad no es que el tipo penal sea ni positivo ni negativo, es neutro. Por eso los que siguen la teoría bipartita lo que nos dicen es que hay una única antijuricidad, una única categoría que engloba tanto a la tipicidad y a la antijuricidad, porque no es posible separar el análisis respecto a si hay o no causa de justificación, porque eso es lo que va a hacer que la conducta se torne negativa. Antes de eso, el tipo penal será neutro para esta teoría. Perdón. Y bueno, claro, la culpabilidad siempre se va a mantener, ¿no? Por eso no vamos a encontrar mayor distinción y va a tener el mismo contenido, tanto en la teoría tripartita como en la teoría bipartita. Entonces, para los bipartitas, el mensaje al ciudadano es: matar es malo solamente cuando no está justificado. Y por eso une a la tipicidad y la antijuricidad en una única categoría, que es la llamada tipo global de injusto. Ahora, como les decía, la diferencia es un poco filosófica, ¿no? Va desde el punto de vista de la razón de ser de la norma. Pero es importante saberla, porque vamos a ver que a veces cuando se plantean los informes, ¿no? Los alegatos, sobre todo ahora que el Código Procesal exige un tema de oralidad, a veces hay abogados que buscan confundir al Ministerio Público o hay fiscales que buscan confundir a la defensa haciendo uso del conocimiento de estas diferencias o distinciones dogmáticas. Sobre todo, pues, cuando la teoría bipartita hoy en día realmente es la doctrina mayoritaria en el mundo entero. Nuestro Poder Judicial sigue haciendo análisis normalmente en sus resoluciones sobre la base de la teoría tripartita, ¿sí? Pero bueno, nunca falta por ahí alguna resolución en donde vemos que sí hay un análisis desde el punto de vista bipartita. Pero como les digo, esta diferencia es básicamente filosófica, porque en la práctica ambas categorías o las tres categorías van a tener un respaldo en la teoría bipartita, solamente que de alguna manera uniendo a la tipicidad y la antijuricidad en una única categoría que va a ser el tipo global de injusto. Para entenderlo un poquito mejor, lo vamos a ver aquí en grande. Fíjense, nosotros tenemos pues entonces que la teoría tripartita contempla tres elementos: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y la teoría bipartita une la tipicidad y la antijuricidad en el llamado antijuricidad a secas o el llamado tipo global de injusto. Esta teoría bipartita subdivide, como les decía, en dos partes el análisis que se hace en esta gran categoría, en un tipo positivo y en un tipo negativo. Y en el tipo positivo va
que más o menos es el equivalente a la tipicidad, va a analizar todo lo que sí existe, hace que mi comportamiento sea considerado delito. Si existe un sujeto activo, ¿no es cierto? Si existe un sujeto pasivo, si existe una conducta, si se mata a otra persona conforme lo establece el tipo penal, o sea, todo lo que sí existe hace que mi comportamiento sea sancionado. Y en el tipo negativo va a analizarse todo lo que sí existe, hace que mi comportamiento deje de ser sancionado. Si existe legítima defensa, no habrá sanción, porque estará justificado. Si existe consentimiento, no habrá sanción, porque estará justificado, o será típico. Si existe una orden legítima, entonces también estará justificado. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, ¿por qué se habla de tipo global? Porque se divide el tipo en dos partes, tipo positivo y tipo negativo. Lo positivo será todo lo que sí existe, hace que mi conducta sea considerada delito. Y todo el tipo negativo será todo lo que sí existe, hace que mi conducta deje de ser considerada un delito. Por eso, en el tipo positivo, que es el equivalente más o menos a la tipicidad, nosotros vamos a analizar estos otros componentes de la tipicidad. Sí, ya hemos visto el delito, sus elementos, pero vamos a ver que cuando hablamos de los elementos, vamos a tener básicamente sujetos, que son los que se van a evaluar. Y todo esto, fíjense ustedes, el sujeto, el objeto del delito, el objeto material, el objeto jurídico, el objeto formal, todo eso, amigos y amigas, va a ser evaluado dentro de los alcances de la tipicidad. Nos vamos a mover siempre allí en la tipicidad, no en la antijuricidad. Y algunas personas dicen, pero ¿y para qué? No, si, bueno, el que mata a otro ya pues bien fácil, se verifica, ¿no? El perro Pitbull de Juan mató a Pedro, entonces, perfecto, ahí hay delito. No, porque como les digo, el sujeto no puede ser un perro. Ahí, entonces, vamos a observar que la tipicidad nos marca la pauta, tipicidad o tipo positivo, depende de cómo le quieran decir, respecto de muchos componentes en la teoría del delito que son muy importantes de conocer para poder destacar o descartar, mejor dicho, la existencia de un tipo penal. Nosotros vamos a ver que hay dos tipos de sujetos en el tipo penal. El sujeto activo, que como su nombre lo dice, es activo en la realización del tipo penal. Por tanto, el sujeto activo es el que realiza el tipo penal activamente, ¿no? Y el sujeto pasivo, que es la persona, el sujeto en el cual recae la conducta típica, la víctima normalmente, ¿no? Y la víctima del delito. Esto, ojo, no es lo mismo que el agraviado, que hay que distinguir también. A veces la víctima, o que el titular del bien jurídico, ¿no? A veces la víctima no es titular del bien jurídico, no es el agraviado. Por ejemplo, ¿qué pasa si me roban un carro que conduzco yo, que soy una chofer contratada por una persona? El carro no es mío, yo soy el chofer, ¿cierto? Pero si a mí me roban el carro, claro, lo que va a pasar es que el agravio patrimonial económico no va a ser mío, va a ser del dueño del carro que me contrató. Pero si a mí me pegan, yo sí seré agraviada respecto de las lesiones a mi integridad que el robo haya podido causar. Entonces ahí vamos a ver dos agraviados, pero el sujeto pasivo del delito, que es la víctima en la que recayó el delito, seré yo, porque a mí me robaron el carro. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a encontrar, para empezar, que hay dos tipos de sujeto. Sujeto activo, el que activamente realiza el delito, sujeto pasivo, sobre el que recae la conducta criminal, el cual no debe ser confundido con el agraviado, porque a veces coincide, pero a veces no coincide. Estamos, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, el sujeto activo, amigos y amigas, puede ser o se clasifica de diferentes maneras. Por ejemplo, ojo, todo esto dentro del tipo objetivo, de los elementos objetivos que se encuentran dentro de la tipicidad o en el equivalente con la teoría bipartita dentro del tipo positivo. Por ejemplo, el sujeto puede ser sujeto activo y puede tratarse de un delito común,
¿cierto? Que nosotros sabemos que hay una clasificación ahí en función al sujeto activo, un delito común, o puede ser también un delito especial. Por ejemplo, ¿será un delito común el homicidio? Porque dice, el que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad de 6 a 20. Ese es un delito o un sujeto común, un delito común, porque cualquier persona puede realizar la conducta típica. Pero en atención al sujeto activo, también vamos a encontrar otra clasificación de delitos. Y vamos a encontrar los delitos especiales, que son justamente los delitos en los que no cualquier persona puede realizar el comportamiento. Lo tiene que realizar alguien que reúna ciertas características que previamente ha establecido el legislador. Por ejemplo, cuando en los delitos de corrupción se dice, el funcionario público que pide una coima, no puede ser cualquiera el sujeto activo, porque tiene que ser forzosamente un funcionario público que realice el comportamiento. Lo mismo ocurre con el delito de prevaricato. El delito de prevaricato también es un delito que tiene un sujeto activo especial, o sea, es un delito especial. ¿Por qué? Porque allí también nos exigen que quien realice el acto prevaricador sea un juez, por ejemplo, o un fiscal, pero no cualquiera puede realizar el comportamiento, no cualquiera puede realizar el delito. Por eso es un delito especial. Y hay, amigos y amigas, hay un sector en la doctrina que incluso en atención al sujeto activo nos habla de los delitos especiales donde el sujeto activo tiene características particulares. Así se les clasifica ese tipo de delitos. Delitos comunes, donde el sujeto activo tiene características especiales. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Un delito común donde el sujeto activo tiene características especiales. ¿Qué es eso? Bueno, les voy a poner un ejemplo. El tráfico de influencias. El tráfico de influencias es un delito donde el tipo penal dice el que trafica influencias, ¿cierto? Pues aparentemente cualquiera podría ser sujeto activo, pero no es tan así, porque en realidad solamente será sujeto activo el que por lo menos puede hacer que otro crea que tiene esas influencias. Porque si no, imagínense ustedes que alguien que no vive en Perú dice, ay, no te preocupes, yo soy amigo de Dina Boluarte, tú dame $1.000.000 y yo te ayudo a resolver tu problema. Pero ¿y tú cómo la puedes conocer a Dina Boluarte si tú nunca has vivido en Perú? Ah, pues yo conozco, para que veas. No es creíble, ¿se dan cuenta? Yo no voy a caer en ese juego, porque recuerden que el tráfico de influencias también se sanciona cuando las influencias son simuladas. Entonces, allí aparentemente es un sujeto común, pero realmente es un sujeto común que reúne o que tiene que reunir ciertas características especiales. Caso contrario, no va a poder cometer el delito. Entonces, por eso es que cuando hablamos de sujetos activos, en realidad hablamos de 3 tipos de delitos distintos. Delitos comunes, cualquiera puede cometer el delito. Delitos especiales, solamente algunos especiales pueden cometer el delito. Y delitos comunes, donde el sujeto activo reúne características especiales. Todo eso, ojo, como parte del análisis dentro de la tipicidad. Y como les decía, es muy importante ver eso, porque a veces nosotros queremos imputar delitos que no es posible atribuirle a personas que no contemplan o que no reúnen las condiciones especiales. Y nos olvidamos que el delito es un delito especial. Por ejemplo, yo no puedo atribuirle a una persona que le ayudó a un funcionario público a llevarse dinero del Estado el delito de peculado, porque el peculado solo lo puede realizar un funcionario público. Entonces yo tengo que recurrir a algunas estrategias que la doctrina también ha realizado para poder dar solución a ese tipo de casos. Como por ejemplo, la doctrina nos habla de este tema de de una teoría que dice que se comunican de alguna manera las características del sujeto especial en el sujeto pasivo. O donde nos dicen que el sujeto especial debe responder por el delito especial y el sujeto que no tiene las características especiales por un delito común. Pero yo tengo que hacer ese análisis, no puedo pasármelo por alto, porque cada tipo penal tiene pues ciertas características especiales cuando hablamos de sujetos.
Algo parecido, amigos y amigas, pasa cuando hablamos del sujeto pasivo. Como les decía, ¿no? Cuando hablamos de sujeto pasivo, muy importante es tomar en cuenta que no necesariamente es igual que agraviado. No necesariamente, porque a veces el sujeto pasivo, por ejemplo, no sé, el sujeto pasivo no es un robo, sino simplemente portaba una pulsera de oro valiosa que le pertenecía a su jefe, ¿no es cierto? Y se la sacan en un descuido de la billetera o de la cartera. Bueno, entonces en ese caso habrá habido una víctima, que es la persona a la que le hurtaron la pulsera. Pero el agraviado, ¿quién será? En realidad el agraviado es el dueño de la pulsera, ¿no es cierto? Ese es el que realmente se perjudica. Entonces no es lo mismo. Y también tenemos que atender a determinar quién es el sujeto pasivo. Cuando hablamos de sujeto pasivo no hay una clasificación específica, como en el caso de los sujetos activos. Pero sí hay algunas consideraciones muy importantes a tomar en consideración, a tomar en cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, porque a veces hay delitos que son los llamados delitos de encuentro, de intervención necesaria, donde se reúnen o donde para poder hablar de un delito es necesario que concurran tanto el sujeto activo, quien realiza el delito, como la víctima, como el sujeto pasivo. Y justamente esa interrelación entre sujeto pasivo y sujeto activo, desde dos posiciones opuestas, ¿no es cierto?, lo que permite la generación del delito. Por ejemplo, la estafa. La estafa es un delito de encuentro. Porque claro, no hay estafa si no hay un estafado. Y en esos casos, también el tipo penal exige analizar, o nos exige que analicemos, el rol que cumple la víctima en el delito. Antes, fíjense ustedes, cuando hablábamos de estafa, siempre se atendía en el análisis únicamente al sujeto activo. Y se veía qué hizo el sujeto activo, por qué es responsable. Pero no se atendía al comportamiento de la víctima, o sea, del sujeto pasivo, porque estaba todo enfocado al sujeto activo. Eso ya no es así, porque la victimodogmática también ha influido, es una corriente que también ha influido muchísimo en el derecho penal. Entonces, la victimodogmática plantea que en verdad tampoco cualquiera puede ser víctima. Y esto, amigos y amigas, viene por yo diría, una frase, ¿no?, muy utilizada por los españoles sobre todo, ¿no? Esta frase la utilizaba mucho el profesor Verdugo. Bueno, ustedes saben que los españoles son muy directos también al momento de decir las cosas, ¿no? Que es que el derecho penal no protege o no exige comportamientos heroicos, o sea, no exige que nosotros tengamos que ayudar a otra persona como si fuéramos Superman, porque no lo somos. Entonces, claro, nos exige dentro de nuestras posibilidades, ¿no es cierto? Si yo no sé nadar, no me voy a tirar a la piscina para rescatar a alguien porque no sé nadar, me voy a ahogar también. Eso no me lo va a exigir el derecho penal. Entonces, claro, el derecho penal no exige comportamientos heroicos, pero tampoco protege a personas excesivamente negligentes. Tampoco puedo proteger a cualquier persona que no actúe con un mínimo de criterio. Eso es lo que aporta la víctima dogmática. Entonces, por ejemplo, en la estafa, ya no solamente es importante analizar el rol del sujeto activo, sino también el rol del sujeto pasivo. Y el sujeto pasivo, el estafado, tiene que tener pues una actuación con un mínimo de diligencia. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que les voy a vender Palacio de Gobierno y que si me pagan ahorita 10.000 soles, ya Palacio de Gobierno es suyo, ¿me creerían? Y claro, se reirían porque me dirían, oye, los bienes públicos no se venden. Eso está loca. Si les digo, les voy a vender a Machu Picchu, pues es obvio que es una estafa, ¿no? O si les quiero vender, pues no lo sé, una obra de Picasso a un sol. Que claro, eso es rarazo, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí probablemente todos se van a reír y me van a decir, no, pues eso no va. Sin embargo, y eso es porque se exige también que en el derecho penal haya un análisis no solo desde el punto de vista del sujeto activo, sino también desde el punto de vista del sujeto pasivo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ojo, esto en otros países funciona muy bien. En el Perú, sin embargo, tengo que decir que a veces tenemos algunas complicaciones. Porque esto del hombre medio, esto del hombre prudente, del mínimo común, ¿no es cierto? La verdad que tengo que reconocer que nuestro país siempre nos trae sorpresas. Vamos.
Yo antes lo decía con mucha claridad y, bueno, un poco seguía ciertas premisas internacionales, ¿no? Y que plantean, pues, que no, pues hay mínimo de diligencia de la víctima, no cualquiera puede ser víctima tampoco, ¿no? Al extremadamente tonto el derecho penal no lo protege, ¿no? Los españoles ya van hasta, dicen, ¿no? Al idiota el derecho penal no lo protege, te dicen, ¿no? Bueno, no, no exige comportamientos heroicos, pero tampoco protege a los excesivamente idiotas. Ok, pero realmente ese análisis también tiene que ir de la mano con las condiciones y el desarrollo de la víctima. Porque tal vez en otros países las personas tienen oportunidades mucho más similares. Estamos. Pero en otros países hay mucha desigualdad. Nuestro país tiene mucha desigualdad, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque yo, claro, les he puesto el ejemplo de Machu Picchu y, claro, probablemente todos ustedes que estudian derecho, que están vinculados al tema jurídico, ¿no es cierto? Que se preocupan por capacitarse, por saber, ¿no? Cómo van las cosas en el nivel del jurídico, les sea clarísimo que eso es imposible, porque Machu Picchu no se puede vender, le pertenece al Perú, ¿no es cierto? Es un bien de dominio público. Pero yo les cuento que este ejemplo lo puse en Cusco y una persona me dijo, doctora, yo tengo un caso donde ha habido una estafa porque le estaban vendiendo Machu Picchu. Claro, todos se rieron, pero lo cierto es que hubo una persona que pagó por Machu Picchu. Y claro, hay que atender, por eso digo siempre, a las consideraciones de cada persona, ¿no? Para algunos, por ejemplo, el tema del billete falso que uno se encuentra en el suelo, ¿no? Ah, esa desconocida, ¿no? Pero ¿por qué sigue existiendo? Porque hay un buen grupo de peruanos que no lo conocen. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que analizar el caso concreto. Así como la legítima defensa, también hay que analizar el caso concreto. Y hay que mirar, pues, las condiciones personales del sujeto pasivo. Por eso no es un tema tan sencillo analizar la tipicidad. Muchos dicen, pero eso es fácil, simplemente mirar si encaja en la conducta típica. Ya, pero eso es porque ya saben ustedes, cuando uno más se entera, ¿no es cierto?, de las cosas, más se da cuenta que no sabe. No sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? Que menos sabe, ¿no? Entonces, claro, aquí ya fíjense, desde el sujeto activo y el sujeto pasivo, ya hay todo un análisis que hay que hacer. Todo un análisis. Ahora, esto además va de la mano de otro elemento fundamental, que muy bien los amigos de Udiápolis han detectado también y han visto importante que todos manejemos, que es el tema del objeto, el objeto del delito. Muchas veces las jurisprudencias en el Perú ni siquiera entran al tema, ni siquiera identifican cuál es el bien jurídico protegido, porque ya lo dan por hecho. Pero eso es importante hacerlo, porque es en función al bien jurídico protegido que nosotros vamos a poder determinar cuándo existe o no perjuicio, cuándo existe o no agravio, cuáles son los sujetos activos y los sujetos pasivos en el delito. El bien jurídico tiene una función muy importante, que es marcar la pauta de interpretación de todos los elementos del tipo penal. Y el bien jurídico, amigos y amigas, no es otra cosa que lo que en el derecho penal se conoce como el objeto formal, como el objeto jurídico del delito. Porque es jurídicamente lo que se protege en el tipo penal. Por ejemplo, el objeto formal, el objeto jurídico en el delito de homicidio es la vida humana, pero la vida humana independiente. No es la vida humana dependiente. Estamos. El aborto sanciona la vida humana dependiente, pero el homicidio es la vida humana independiente. Que yo quiero a mi perrito más que a mi esposo. Bueno, pero si alguien mata a mi perrito, eso no es homicidio. Estamos, porque eso no entra dentro de la categoría del tipo penal. Entonces, el bien jurídico marca una pauta de interpretación. Claro, si yo les pongo el ejemplo del homicidio, probablemente digan, pero eso es fácil. Pero no siempre es fácil. Vamos a ver, por ejemplo, otros delitos donde el tema se complica. Por ejemplo, los delitos de corrupción entre particulares, que recientemente se ha incorporado a nuestro Código Penal. En el delito de corrupción, si uno mira en qué título del Código Penal se encuentran, es dentro de los delitos contra el orden económico. Uno dice, pero entonces, si eso es así, o sea, dentro de los delitos contra el patrimonio. Uno dice, pero si eso es así, entonces, ¿qué es lo que se está protegiendo? El patrimonio de la empresa. Sí, el patrimonio de la empresa, pero es corrupción. ¿No nos interesaría a todos que esos delitos más bien sean denunciados? Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿La leal competencia? ¿Es lo que se protege o es el patrimonio de la empresa?
no queda claro el bien jurídico. Y eso es lo que genera complicaciones al momento de hacer las interpretaciones de los elementos del tipo penal. ¿Quién es víctima? Depende, pues, de cuál sea el objeto que se afecte. Estamos. Entonces, si yo digo que, oye, la idea es proteger el patrimonio de la empresa, ya, entonces si hay un acto de corrupción, la víctima es la empresa, por tanto, la empresa debe decidir si denuncia o no. Pero si yo digo, oye, no, porque la idea es impedir los actos de corrupción en general en toda la sociedad. Entonces allí la víctima ya no es nada más la empresa, la víctima también es el Estado. Por tanto, el Ministerio Público también debe formular una denuncia penal de oficio. Ya no debe tramitarse como una querella, pero ahorita está como querella. Entonces, ¿se dan cuenta? Fíjense todo lo que todas las consecuencias que se generan de solamente determinar cuál es el bien jurídico protegido. Por ejemplo, en los delitos de violación sexual de menor de edad. No, ahí, claro, nosotros decimos, no, es que menos de 14 años, el bien jurídico es la indemnidad sexual. Más de 14 años, el bien jurídico es la libertad sexual. Porque se entiende que los menores de 14 no tienen capacidad para elegir si quieren o no tener relaciones sexuales. Y ese mismo análisis lo podemos llevar, por ejemplo, el delito de trata de personas, ¿o no? Porque en la trata de personas de adultos, el tipo penal, que ojo, se supone que si ya es trata de personas de adultos, relaciones sexuales, no trata sexual, ¿no? Relaciones sexuales con mujeres que ya son, o hombres que son mayores de 18 años incluso, o de 14 años, entonces ahí decimos, pero ellos tienen libertad sexual. Por tanto, ellos pueden elegir si quieren o no tener relaciones sexuales, si quieren o no dedicarse a la prostitución. Pero el tipo penal dice que aunque sea por pago, o sea, aunque hay una retribución económica, no se va a considerar jamás que ahí hay consentimiento. O sea, prácticamente lo que está diciendo es que no cabe posibilidad de que un hombre o una mujer consienta ningún tipo de trata, aunque sea mayor de edad y aunque se presenten los elementos que nos puedan evidenciar que hay consentimiento. Porque el legislador ha decidido que no. Entonces ya el análisis no es el mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la determinación del bien jurídico va a marcar una pauta para interpretar todos los elementos del tipo penal. Por eso, la determinación de ese objeto material, de ese objeto jurídico es muy importante. Y a veces el objeto jurídico, ojo, no es el mismo que el objeto material. Por ejemplo, si alguien sustrae una billetera con 500 soles adentro, ok, ahí el objeto jurídico será el patrimonio de la persona, pero el objeto material será directamente el bien en el que recayó el delito, o sea, la billetera con los 500 soles. No es exactamente lo mismo, no es todo el patrimonio de la persona, es una parte la que se ha visto afectada, pero el bien jurídico es el patrimonio. Entonces, a veces no necesariamente incluso va a haber, como les decía, coincidencia entre quién es el dueño del patrimonio y la víctima sobre la que recayó el delito. Y esas consideraciones también las tenemos que tomar en cuenta. Y fíjense, todo eso se analiza, como les decía, dentro del tipo objetivo. Tipo objetivo que por último va a contemplar también los elementos de la conducta típica. Y dentro de los elementos de la conducta típica, que como les digo, se tienen que interpretar de acuerdo con el bien jurídico protegido que nosotros vayamos a determinar, ¿sí? En los elementos de la conducta típica vamos a encontrar también dos tipos de elementos. En general, en el tipo objetivo vamos a encontrar dos tipos de elementos. Los elementos descriptivos y los elementos normativos del tipo penal. Los elementos descriptivos son los elementos que cualquier persona puede percibir simplemente con el solo hecho de utilizar sus sentidos. O sea, por ejemplo, todos sabemos qué es matar. O sea, el conocimiento general no me permite, el conocimiento común y corriente me permite saber en qué consiste ese elemento. 14 años, todos sabemos que es 14 años. Todos sabemos que es matar, todos sabemos que es padre, que es madre, que es adoptado, ¿no es cierto? Que es, imaginemos, mujer. Todos sabemos eso, ¿sí? Esos
son elementos descriptivos del tipo penal, los que podemos percibir con nuestros sentidos y con nuestro simple conocer. Pero hay otros elementos que componen las conductas típicas que ya no son descriptivos, que no cualquiera puede conocer, sino que requiere un conocimiento adicional. Y esos son los famosos elementos normativos del tipo. Y nosotros también tenemos que estar muy atentos a esos elementos normativos del tipo penal cuando analizamos si un comportamiento encaja o no dentro de un delito. Porque los elementos normativos son los elementos que nosotros requerimos, o mejor dicho, que nosotros para conocer requerimos acudir a una norma penal o a una norma extrapenal que nos dé una definición. Por ejemplo, funcionario público. Entonces dirán, pero funcionario público pues es todo el que trabaja para la administración pública. No. El Código Penal contempla un elemento normativo cuando habla de funcionario público porque nos da una definición propia en el artículo 425 del Código Penal. Ahí nos dice quiénes son funcionarios públicos. Y si ustedes se dan cuenta, cuando dice quiénes son funcionarios públicos, dice, una lista inmensa. Y en el numeral 3 incluso señala que va a ser considerado funcionario público cualquier persona que se desempeñe o que trabaje para el Estado o realice algún encargo para el Estado sin importar el tipo de contratación que tengas para con el Estado. No importa si es gratuita, si es onerosa, o sea, si recibe un pago o no. No importa si es a título de practicante, si es ya contratado, si es contrato CAS, si es recibo por honorarios, si es contrato a tiempo indeterminado, no importa. Si es asesor, ad honorem, no interesa. Cualquier persona para el Código Penal que trabaje en la administración pública o que perciba algún tipo de encargo o dinero, sea pagada con plata del Estado, va a ser considerada funcionario público. Ese concepto particular es un elemento normativo de los delitos de corrupción cada vez que nos hablan del funcionario público. ¿Por qué? Porque tiene una lógica, responde a la lógica del derecho penal. Muchos dicen, ¡ay, pero eso está mal! Es más, por ahí alguna vez se planteó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 425. Porque se decía, oye, vulnera la definición que tiene el derecho constitucional. Por ejemplo, ¿cómo un practicante va a ser funcionario público? Eso no puede ser, pues si un practicante no trabaja, no está contratado por la administración pública. Pero claro que sí, en el derecho penal sí es importante. Porque yo les hago una pregunta. ¿Para qué se contempla el concepto de funcionario público en el derecho penal? Para evitar los actos de corrupción. Y les pregunto, ¿un practicante no podría recibir coimas? Claro que sí. El practicante es el que va a definir si mi expediente en la municipalidad pasa del último lugar al primero o si se sigue quedando en el último lugar. ¿No es cierto? Ese es un practicante. Y claro que le dan una coima. ¿Y ahí no va a haber corrupción porque es practicante? No, pues porque la lógica es otra. La lógica del derecho penal es justamente evitar que se comprometa la administración pública. Nuevamente, bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? En los delitos de corrupción es el correcto y adecuado funcionamiento de la administración pública. Y un practicante, ese sujeto activo, sí puede comprometer a la administración pública al recibir una coima. Por eso se hace necesario un elemento normativo. Se dan cuenta que todo se interpreta de cara al bien jurídico. Y esa es la razón por la cual el Tribunal Constitucional en su momento dijo que sí era legal, que sí era constitucional que el derecho penal creara ciertos conceptos propios, ¿no? Esto, por supuesto, de cara a el objeto de protección, de cara a lo que busca proteger. Ya se van dando cuenta por qué es que el bien jurídico, la determinación del sujeto, la determinación del objeto, cobran relevancia dentro del tipo penal, ¿no? Entonces, nosotros, como les decía, vamos a encontrar elementos descriptivos y también elementos normativos. Cuando encontremos elementos normativos, normalmente el mismo Código Penal los va a definir. En lo que el Código Penal no lo defina, entonces nos remitiremos a lo que dicen las otras áreas del derecho, como por ejemplo pasa en el caso de la posesión en delito de usurpación. Nosotros nos protegemos, claro, aunque ahí hay un problema, ¿no? Porque en la posesión, en la usurpación, nosotros protegemos tanto la posesión legítima
como la posesión ilegítima en el derecho penal. Eso, por ejemplo, yo pienso que está mal. Y está mal porque la jurisprudencia no ha hecho esta evaluación de que las interpretaciones que se hagan en el derecho penal tienen que hacerse de cara al principio de unidad en el ordenamiento jurídico y de cara a lo que quiero proteger. Lo que quiero proteger es la posesión, pero no cualquier tipo de posesión. Lo que debería de proteger con el derecho penal es la posesión legítima, no la ilegítima. Ahora, ojo, no estoy diciendo con esto que alguien puede ir, golpear a una persona que se metió a su casa, sacarla a golpes y recuperar su propiedad. Bueno, ahí tendrá que responder por las lesiones, pues, que le generó a la persona, por los daños a su propiedad, en los casos en los que se destruyan cosas del que se metió a su casa, del delincuente, ¿no es cierto? Pero no por usurpación, pues. Pero en el derecho penal actual, nuestra jurisprudencia no interpreta ese artículo conforme con la línea jurisprudencial, o sea, conforme con lo que la última razón de ser del derecho penal, la última ratio, ¿no es cierto? O sea, no está haciendo una interpretación adecuada, está copiando el concepto del derecho civil, pero sin tomar en cuenta el bien jurídico digno a proteger. Y claro, como el derecho civil se protege la posesión legítima y también se contempla la posesión ilegítima, protege ambas. Eso no debería ocurrir. Porque ni siquiera en el derecho civil se protege la posesión ilegítima, se distingue, pero no es que se proteja, solamente que la posesión ilegítima, por el transcurso del tiempo, también puede permitir la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces pero son cosas diferentes, pues, ¿no es cierto? Entonces se dan cuenta cómo todo esto tiene sentido cuando miramos que la idea de generar esta teoría del delito que prediga situaciones a futuro, que genere predictibilidad y seguridad jurídica, se consigue con una interpretación de los elementos del tipo penal de cara a lo que el derecho penal busca o a lo que el legislador busca proteger en cada uno de esos elementos. Pero yo les he puesto en el cuadrito también otra parte, ¿no? Que es el tipo subjetivo. Nosotros en realidad hoy solamente nos quedamos hasta el tipo objetivo, pero no quería dejar pasar la oportunidad para engancharlos también a lo que seguramente vendrá a futuro en este curso de especialización que hace Udeápolis, ¿no? A que en la tipicidad nosotros vamos a encontrar dos aspectos, el tipo objetivo y también el tipo subjetivo. Ya sabemos, tipicidad para los tripartitas o tipo positivo para los bipartitas, es decir, todo lo que sí existe un sujeto activo, existe una vulneración de un bien jurídico, existe un sujeto pasivo, existe una conducta típica, hace que mi comportamiento sea considerado delito. Pero una vez que nosotros ya hemos determinado que todos los elementos del tipo objetivo existen, nos toca pasar a analizar cuál fue el tipo subjetivo, o sea, el nivel de voluntad que nosotros podemos encontrar en la realización del comportamiento. Y ojo que ya cuando les digo el nivel de voluntad, es que yo sigo pues una teoría volitiva del dolo. Estamos, o sea, que contempla que el dolo es conocimiento más voluntad. Hay otras teorías que plantean que el dolo es solo conocimiento. Pero todo eso ya va a pasar a analizarse en el tipo subjetivo, que seguramente será objeto de alguna otra conferencia dentro de este curso de especialización. Y el conjunto de todo eso es lo que va a conocerse como la tipicidad. Estamos. Así un poco funciona esta estructura de la teoría del delito que se compone por una serie de elementos que, si se dan cuenta, van todos concatenados. Yo les he hablado, por ejemplo, del sujeto, del objeto, pero incluso si hablamos de la conducta, vamos a encontrar que la conducta también tiene dos formas de poder realizarse. Hay dos tipos de delitos, de acuerdo al comportamiento que la persona realice. Delitos por acción, pero también delitos por omisión. Y cuando vemos los delitos por omisión, también vamos a encontrar que hay una subclasificación de delitos. Los delitos de omisión propia, o llamados también delitos de omisión pura, y los delitos de comisión por omisión, llamados también delitos de omisión impropia. Porque el derecho penal no solo castiga los comportamientos positivos, o sea, no solo castiga el comportamiento que consiste en un actuar activo, por ejemplo, le tiro un balazo para matar a alguien. También castiga de igual manera, con las mismas penas, los comportamientos pasivos que generan resultados. Por ejemplo, no le doy tratamiento o mantenimiento a los juegos de niños de un parque, teniendo yo como gerente
de Parques y Jardines de la municipalidad la obligación de velar por eso. Y producto de ello, ojo, siempre tiene que haber un resultado, y producto de ello, un niño muere. Estamos. Si no hay resultado, bueno, el Señor me libró, estamos, el angelito de la guarda me protegió y felizmente no pasó nada. Pero si hay un resultado, esa omisión, teniendo yo la obligación, lo que se llama la posición de garante, para evitar el resultado, sí me va a atribuir responsabilidad. Y de la misma manera, así como nosotros sancionamos acciones donde el solo hecho de hacer ya se sanciona como delito, por ejemplo, el solo hecho de manejar en estado de ebriedad ya me sanciona como delito. El solo hecho de manejar con más de 0.5 gramos litro. ¿Puedo yo argumentar, señor juez, pero mire, yo le voy a demostrar, cuando yo me tomo mis copitas, yo manejo mejor, porque resulta que yo voy con más cuidado, porque normalmente yo soy un loco en el volante, ¿eh? Pero con mis copitas yo ya me tranquilizo, voy despacio, respeto todas las reglas. Entonces, en verdad yo, al contrario, yo no soy un peligro, y mire, yo no he chocado por eso. ¿Yo le puedo argumentar eso al juez? No, porque el juez me va a decir, perdón, este es un delito de peligro abstracto. ¿Qué significa eso? El solo hecho de realizar el comportamiento produce ya el delito. No admite prueba en contra. Yo no puedo probar que mi comportamiento no es peligroso, porque la ley presume que manejar en sobriedad ya es peligroso, ya implica un resultado. Pero es mentira, no importa, no me interesa, le va a decir el juez, porque acá hay una presunción que se llama una presunción jure et de jure, así como se presume que todos leemos el peruano todos los días y conocemos todas las normas, se presume igualito que si tú estás con más de 0.5 gramos litros de alcohol en la sangre, eres peligroso. El solo hecho de hacer genera un delito. Bueno, de la misma manera, el solo hecho de no hacer también genera un delito. Por ejemplo, el solo hecho de no ayudar a una persona a la que yo he herido o incapacitado, ya me genera un delito de omisión pura. El solo hecho de no ayudar a una persona a la que yo no he herido, pero veo que necesita ayuda y pasarme de largo, también genera un delito. El artículo 126, artículo 127 del Código Penal. ¿Puedo yo argumentarle al juez, ay, señor juez, lo que pasa es que ese día yo me sentía malito, entonces yo no le dije nada, nadie, no llamé a la policía? El juez me dice, no, ¿usted se dio cuenta o no se dio cuenta? Sí. ¿Ayudó o no ayudó? No. Listo, suficiente. ¿Se dan cuenta por qué? Porque el ordenamiento jurídico quiere crear un deber de solidaridad para con las personas. Hay una imagen muy impactante que refleja esto. Es una autopista llena donde una pequeña estaba cruzando la pista y parece que no la ve un camión, la atropella, la niña rebota contra otro vehículo que le pasa por encima y ni siquiera se da cuenta que era una niña, pensaría que era un perrito o un animal. Y todos los carros iban uno tras otro, tras otro, tras otro. Prácticamente el cuerpo ya estaba destruido, que todos habían repasado a la niña. Hasta que viene un carretillero, esos que recogen basura, muy parecidos a los que tenemos en Perú, y pasa por la pista y ve, uy, ¿qué es eso? Y observa, uy, es una niña, la han atropellado. Y lo que hace es coger el cuerpo, lo pone a un ladito para que no lo sigan atropellando y va sigue adelante con su carretilla. Eso pues muestra un desprecio total de parte de la sociedad por la vida de una persona, que 100 carros le pasaron encima y a nadie le importó. Y eso es lo que justamente busca evitar el legislador. ¿Se dan cuenta? Y ese sería el comportamiento. Esa sería una omisión. Lo que habría que ver es si hay dolo o imprudencia en ese comportamiento, que es la parte del tipo subjetivo, que es las siguientes partes que seguramente ustedes analizarán también aquí en este curso de especialización de UDEAPOLIS. Entonces, bueno, amigos, no los quiero aburrir más. Sé que ya es tarde, ya están, los veo muchos con caritas ya cansadas, ¿sí? Pero un poco en eso consiste la teoría del delito. Así van surgiendo, así van haciendo, y por eso, si se dan cuenta, el derecho penal es mucha lógica porque regula situaciones reales, ¿no? Donde lo que buscamos después es que todas las personas puedan vivir cada vez en mejores condiciones, ¿no? Y en eso pues está el reto para quienes nos dedicamos a esta ciencia. Muchas gracias, Ryder. Muchas gracias, amigos de UDEAPOLIS, por la invitación. Yo quedo a su disposición para lo que ustedes digan.